Es decir, que tratamos de ver a los pacientes, también esto lo charlamos mucho con Jonathan, tratamos de empezar a tratar a los pacientes lo más precoz posible que podamos. Esta es una tomografía típica de lo que vamos viendo, vidrio esmerilado. Este es un paciente que le habíamos hecho un protocolo para TEP porque tenía relativamente poco compromiso alveolar y mucha desaturación. Fíjense que acá lo que vemos cuando colocamos la ventana de mediastino, las imágenes alveolares de vidrio esmerilado desaparecen. Digamos que son imágenes que son poco densas a los rayos, bueno, a la tomografía, son poco densas, y si uno debería pesarlas, si uno las pesa, uno vería que tienen poco peso porque tienen poca densidad. Digamos que esto es siempre lo que vamos a tener en la cabeza, porque ¿por qué tienen tanta hipoxemia? Pacientes que por ahí no tienen tanto shunt fuerte, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es esta historia, ¿eh? Muchos defectos de perfusión, ¿de acuerdo? Ya sea defectos de perfusión severos o zonas triangulares con base en la pleura de hipoperfusión. Es decir, que no solamente estamos tratando lo que los terapistas llaman un distrés respiratorio clásico, sino que estamos tratando pacientes que además tienen compromiso vascular. De ahí sale que las distintas formas de shunt que conocemos, una es el shunt por ocupación alveolar y el otro es el shunt, que vamos a ver acá, por las zonas de hiperflujo, que con, digamos, los tratamientos obviamente son diferentes. Bueno, lo primero que le hacemos a todos estos pacientes que ingresan con insuficiencia respiratoria con alto requerimiento de oxígeno y un drive respiratorio aumentado es una prueba con una cánula de alto flujo termomodificado y pronovigil. CAFO y pronovigil para nosotros van de la mano, a veces se nos complican con los pacientes muy obesos o con los pacientes que no pueden mantener el prono, tratamos, de acuerdo a las imágenes, colocarlos en distintos decúbitos. Y la pregunta que nos hacen siempre, ¿cuál es la indicación del pronovigil de ustedes? Y si podemos, 26 horas por día o 28 horas por día. Es decir, la indicación, como también figura en algunos papers, es evitar el supino a toda costa. La prueba, colocamos inicialmente un flujo de 60 litros, la temperatura es 31 grados, 34, y la saturación, la necesaria para llegar a 94-96. Habitualmente empezamos con 60 litros y una FiO2 de 60. Puede ser, acá esta es una foto prestada o robada a Salvador, todos los pacientes que tienen CAFO, para evitar un poco la dispersión, que es mínima, le colocamos a todos una mascarilla quirúrgica. ¿De acuerdo? Los pacientes son fotos prestadas también, acá están con un alto flujo y en posición de prono. La posición de prono hay que explicársela al paciente, hay que sentarse, hay que estar al lado del paciente, nosotros tocamos muchos a los pacientes en los brazos, les explicamos que no tienen que estar con los brazos apoyados acá en el frente, sino que tienen que adoptar la posición de nadador, posiblemente con una pierna flexionada, y tratamos de que mantengan esta posición lo más posible. Nosotros tenemos, son camas de A2, algunas con presión negativa, y lo que tenemos es un monitoreo con cámaras con IP y que podemos comunicarnos con los pacientes y ver cómo están cumpliendo el tratamiento. Este es un paciente, simplemente para mostrarles el funcionamiento. Tenemos un ergo, tenemos el sistema del agua, ¿de acuerdo? Y la colocación por debajo de la mascarilla con un barbijo. Después de esto, el director del hospital nos mandó un peluquero para los pacientes, pero bueno, eso es otro tema. Fíjense acá otra cosa. El paciente después de la CAFO puede ser que no responda. ¿Qué quiere decir que no responda? Que aumente los requerimientos de oxígeno para mantener una saturación 94. Llegamos a tener FiO2 mayores de 60 y la frecuencia respiratoria se sigue manteniendo alta y sostenida. Acá también, tomando de Salva y de Alonso Íñigo,
ponemos al paciente en alerta ventilatorio. ¿Qué quiere decir alerta ventilatorio? Quiere decir que damos un aviso a terapia intensiva que tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria que no respondió al CAFO y que puede ser, tal vez, quizás, que necesite pasar a terapia intensiva. Acá hacemos un monitoreo estrecho en las próximas 6 horas. Igual hacemos cada media hora, hacemos los controles. En esta oportunidad, si la frecuencia respiratoria está alta, a muchos de los pacientes que estuvieron en alerta ventilatoria agregamos opioides, 4 miligramos subcutáneos cada 8 y hacemos rescates de 2 miligramos y continúa en prono-vigil. Tratamos que continúe con el prono o evitando el supino. La prueba de CPAP máxima que hacemos es de un CPAP de 14 centímetros de agua, más o menos 2, y colocamos 3 centímetros de presión de soporte. Esto no es ventilación no invasiva, sino esa presión de soporte mínima que colocamos es justamente para contrabalancear la resistencia que le ofrecen los filtros que estamos colocando. Entonces, con estos más 3 de presión de soporte, lo que logramos es una CPAP a nivel de la boca. Si el paciente no responde después de un periodo de monitorización, que puede ser 6 horas, 2 horas, dependiendo de cómo vaya el paciente, va a pasar a terapia intensiva, donde ya estaba en alerta ventilatoria. Bien, este es el mismo paciente anterior, era un paciente severo. Acá una de las formas que tenemos para colocar CPAP son los cascos. Acá vemos los filtros de entrada y los filtros de salida, la saturación adecuada, y esto es un Astral que me permite manejar bien la FiO2. Bien. Los pacientes cuando están en prono, lo único que hacemos es le damos vuelta el casco y le colocamos una almohadita como para que no esté, de esas almohaditas de avión chiquititas, como para que no estén muy molestos. Entonces de esa manera el paciente puede seguir con el helmet, con el casco, en posición de prono. Si el paciente tolera y responde, venía por el CAFO, no responde, le agregamos, pusimos alerta ventilatoria, pusimos la prueba de CPAP, ahora el paciente responde, continuamos con el mismo tratamiento, y responde significa que el centro respiratorio está mejor, digamos que bajó su frecuencia respiratoria, bajó la intensidad y la saturación se mantiene en el rango que habíamos dicho. ¿Cómo hacemos para sacarle el CPAP? Bueno, primero lo que hacemos, mantenemos la presión y vamos disminuyendo la FiO2 para lograr una saturación entre 94 y 96. Y finalmente, una vez que estamos con una FiO2 baja, lo que hacemos es, empezamos a disminuir la presión. ¿Cómo hacemos para sacar la cánula de alto flujo? Bueno, lo mismo, siempre manejamos inicialmente la FiO2, disminuimos la FiO2 para mantener el objetivo de saturación y una vez que llegamos a una FiO2 menor de 28, disminuimos el flujo. Los pacientes que están con CPAP, estamos acá, están con CPAP, hacemos el tratamiento, hacemos rotación de interfaces, algo que también nos enseñó Salvador, rotamos las interfaces y vamos colocando mientras mientras están comiendo o van al baño, están con cánula de alto flujo y después los manejamos con CPAP otra vez. Por el otro lado, si la prueba de cánula de alto flujo responde adecuadamente, lo que hacemos es, seguimos con alto flujo, ¿no? Sigue solamente con alto flujo y responde cuando baja la frecuencia respiratoria y mantiene la saturación con una FiO2 menor a 60. Se mantiene el tratamiento, monitorizamos también en forma frecuente cada 3 horas, evitamos siempre el supino y se va disminuyendo la FiO2 en forma paulatina hasta que llegamos como dijimos antes, a una FiO2 menor a 28 y con eso bajamos el flujo y luego colocamos en cánula. El otro tema que le hacemos a todos los pacientes cuando ya estamos en esta vía, le hacemos, cuando ya pasamos a cánula nasal o están con FiO2 0.21, les hacemos una prueba
de ejercicio para ver si desaturan durante un ejercicio realizado ahí en la habitación. La mayoría de nuestros pacientes, después de un promedio de internación de 6-7 días, pasan a clínica médica con respirando FiO2 0.21. Un tema especial son los pacientes obesos, donde a esos pacientes obesos, muchas veces sin diagnóstico de apneas de sueño o sin diagnóstico de hipoventilación, tienen bastante dificultad a veces para ponerse en la posición de prono. Muchas veces esos pacientes los ponemos a dormir con CPAP con hasta 14 centímetros de agua, 8, 10, 12 centímetros de agua, y eso es exclusivamente por la posible presencia de apneas obstructivas y porque estos pacientes obesos suelen estar desinflados, es decir, con una presión transpulmonar telespiratoria negativa, y lo que hacemos con la CPAP es reclutamos capacidad residual funcional. De esta manera, como ven, hemos explicado un poquito todo esto y respondimos a esta pregunta de cuándo empezar con el prono, cuándo empezar con estas terapias. La respuesta para nosotros es fácil, lo más rápido posible, y por eso estamos bajando esta frecuencia respiratoria a 25, 26 en vez de a 30. Esto para mostrar algo un poco de la respuesta que estamos teniendo, y bien, esto es un poco para generar discusión también, ¿no? Pero esto está publicado en Intensive Care, y lo que se ve es que en la primera semana los pacientes están enfermos, van a la guardia, y a pesar de la segunda semana ya empiezan a empeorar la enfermedad y muchos terminan en terapia intensiva con un patrón ya más de fenotipo H. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? La primera semana no van a la guardia, van a hoteles, van a centros de emergencias, algunos van a guardias, pero quedan muchos en hoteles con fiebre. Después pasan a esta unidad y más o menos están 8 días, 6, 8 días de estar en la unidad, pasan a clínica médica y al 10º día se van a su casa. Hasta ahora estamos más o menos en 55 pacientes desde el 16 de junio que empezamos a trabajar, y más o menos tenemos entre un 20 y un 25% de los pacientes deben ir a terapia intensiva. Un 20-25% de pacientes que requieren ir a terapia intensiva. Actualmente tenemos 7 pacientes en la unidad de esos 55, y hay 4 de ellos que ya pasaron a clínica médica. El resto, los que no están en terapia o están en unidad, están en su domicilio. Esta era la otra tomografía que les quería mostrar. Ven, son parecidas, muchos vidrios minerados. Este es el paciente que les mostré antes con el casco. Estuvo 14 días, fue alternando las terapias, y a ver si pueden escuchar un poquito. Este es el día que se fue. Es mucha la emoción que se ve, todos los pacientes se ven así, y este es el paciente al que le hicimos el centello. Cuando lo llevamos al centello, fíjense que el helmet, el casco, junto con un respirador con batería, nos sirve para trasladar a los pacientes dentro del hospital con forma muy segura. El oxígeno lo lleva el otro de los kinesiólogos. Bueno, increíblemente estamos en tiempo, así que bueno, quería mostrarles partes del equipo. Acá está Cata, las que lo conocen a Cata. Hay un grupo de estos kinesiólogos, es una unidad donde hay 2 kinesiólogos, 24 horas y un médico, pero además hay grupos de kinesiólogos que están haciendo las ecografías pulmonares. Estamos presentando ya las cifras de los scores de ecografía pulmonar que correlacionan bastante bien con el mal pronóstico, y tenemos un cardiólogo dentro de los médicos que es el que se encarga de hacer todos los ecocardiogramas a los pacientes. Bueno, por ahora no tenía mucho más para contarles.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, soy Claudia Yontov, soy neumóloga, soy peruana de nacimiento, chiclayana. Sé que hay algunos de mis paisanos que están actualmente conectados. Muchas gracias por estar presente. Llevo ya 7 años en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière, actualmente en el Hospital de Día de Ventilación Mecánica No Invasiva. Un poco para describirles el hospital donde yo trabajo. Es un hospital, pues es un centro hospitalario universitario, es el más grande de Europa actualmente, centro universitario más grande de Europa. Tenemos, bueno, 90 edificios, hay 77 servicios. Este es el edificio exclusivamente de neumología. Todo este servicio, todo es el departamento de respiratorio, porque tenemos la parte de hospitalización clásica, unidad de cuidados intensivos, rehabilitación post unidad de cuidados intensivos, neurorespiratoria, y el hospital de día, ¿no? Y esto es en este nuevo edificio, digamos, es donde nos ha cogido esta pandemia. Lo que voy a hablar hoy es específicamente, voy a hacer un pequeño, a mí me gusta mucho la fisiopatología, así que voy a hacer un pequeño resumen cada vez que toco un tema de la parte fisiopatológica para poder entender luego el manejo y el cómo y el por qué. Entonces vamos a hablar muy brevemente, porque me imagino que ustedes ya deben haber escuchado muchas veces lo de la afectación pulmonar, el algoritmo de manejo que nosotros hemos desarrollado en nuestro servicio. Vamos a hablar de la presión positiva continua, el decúbito prono, bueno, algunas conclusiones y dejaremos espacio para las preguntas. Bueno, como ya lo sabemos, ¿no? La afectación por COVID, esto simplemente es para poder tener todos los mismos conceptos claro, pues es una afectación en la cual el neumocito tipo 2, que está aquí en verde, pues va a tener una afectación. El virus va a entrar, se va a replicar al interior, va a generar interleuquinas, todos los factores de inflamación. Se va a producir una vasodilatación, una aumentación de la permeabilidad capilar, va a haber un edema alveolar, finalmente es un colapso alveolar. Lo que va a suceder finalmente es un daño en la membrana alveolocapilar. Esto va a disminuir el intercambio gaseoso, la hipoxemia, el trabajo respiratorio, etcétera, etcétera. Eso es algo bastante resumido y rápido. La afectación que tenemos de manera radiológica, pues ya la conocemos todos. Esto va, bueno, puede ser progresiva hasta llegar justo a las consolidaciones. El algoritmo de manejo que hemos tenido aquí en Francia, he estado escuchando la presentación de Guillermo, incluso si no podía verla, pero la he escuchado, pues creo que coincidimos en muchos puntos. Con respecto a la frecuencia respiratoria, nosotros también inicialmente y hasta ahora la tenemos en 30, pero me parece muy interesante el hecho de poder disminuirla a 25, porque también coincido con él de que cuanto más pronto podamos intervenir, creo que los resultados van a ser mejores. Hasta ahora nuestro protocolo ha sido el siguiente, y digo hasta ahora porque como sabemos con esta pandemia, pues los protocolos van a cambiar constantemente y tenemos que ser en ese sentido flexibles al cambio, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con una afectación respiratoria, para que sea aceptado en nuestro servicio, porque si no hay servicios de medicina interna en donde pueden estar los otros pacientes, tenemos que tener que sea un paciente con requerimientos de oxígeno superior a 6 litros para poder alcanzar un objetivo de saturación inferior a 30 de frecuencia respiratoria y una saturación superior a 92-96%, y en caso de que sea un paciente con EPOC, 88 a 92. Si con eso, si solamente con oxígeno logramos alcanzar estos objetivos, una frecuencia respiratoria inferior a 30 con menos de 5 litros por minuto, pues nosotros continuamos con el oxígeno y hacemos una reevaluación, ¿no? Si no logramos, pues ahí sí que ya pasamos nosotros, sea a la CPAP o a la ventilación no invasiva. En el caso de la CPAP, nosotros usamos un protocolo de 10 centímetros de agua que puede ser variado entre 8 a 12. Esas son las presiones que nosotros manejamos, asociados al oxígeno, a la oxigenoterapia, con un objetivo, como les he dicho, de 92 a 96 y un menor objetivo de saturación en el caso de paciente con EPOC. Si con esto alcanzamos el objetivo, pues reevaluamos cada 8 horas, ¿no? Y luego tenemos un AGA que intentamos hacerlo todos los días. Si no logramos con esto y tenemos que subir nuestros niveles de oxígeno, no logramos con esto, en esta parte de aquí nosotros avisamos al intensivista, ¿no? También depende, como
¿cómo puedo decirlo?, de la realidad de cada uno de los centros y del vínculo que podamos tener con los intensivistas, ¿no? Pero nuestro protocolo, como les he dicho, nuestra configuración geográfica hace que en el mismo edificio, solo en una planta más arriba, pues tenemos los intensivistas, ¿no? Que tenemos un muy buen vínculo con ellos porque formamos parte del mismo equipo, ¿no? Como comentábamos hace un momento, hay muchas cosas positivas que han surgido gracias a esta pandemia, y una de las cosas positivas en nuestro caso es poder trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar en equipo. Entonces, cuando llegamos a este punto, lo que nosotros hacemos es avisar al intensivista para evaluar la indicación, ya sea de continuar, de cambiar parámetros, o que hay una indicación de intubación o una indicación de cuidados paliativos. Esto es nuestro protocolo. Entonces, esta es la parte que voy a desarrollar, que es la parte de CPAP. Entonces, la presión positiva, continua, como ya sabemos todos, porque pienso que me estoy refiriendo a neumólogos, pues lo que vamos a tener es un aparato que va a unir a una tubuladura, una mascarilla, y me va a generar una presión positiva. Va a coger el aire que está en el aire ambiente, va a pasar a una turbina, la va a presurizar, va a meter a una presión mucho más importante y la va a pasar a la vía aérea del paciente a través de una mascarilla, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es que el paciente inspira, tiene una presión, el paciente expira, tiene exactamente la misma presión. A diferencia de una ventilación no invasiva o BiPAP, donde hay dos niveles de presión, el paciente inspira, tiene una presión inspiratoria determinada, el paciente expira, tiene una presión expiratoria determinada. Esa es la BiPAP. La diferencia con la CPAP es que es una presión continua. Entonces, ¿por qué usamos la CPAP? ¿Cuál es el racional, digamos, cuál es la idea fisiopatológica detrás de ello? Como les decía, en el caso del COVID, vamos a tener una fisiopatología que se asemeja mucho al síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es, vamos a tener un colapso alveolar. Cuando ponemos nosotros a esta vía aérea una presión positiva continua, lo que hacemos es impedir que esta vía aérea, que este alveolo, digamos, se colapse. Y lo que vamos a lograr es, vamos a reclutar a este alveolo que de otra manera sería colapsable. Esa es la idea que hay detrás. Y lo que vamos a mejorar es la oxigenación y una disminución de la FiO2 que necesita el paciente. Ese es el racional que hay detrás. Luego, ¿cuándo está indicada? Está indicada en el caso, como hemos visto en nuestro algoritmo, en el caso que haya un fracaso de la oxigenoterapia y que no haya una indicación urgente de intubación orotraqueal, o que hay una indicación, pero tenemos, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos que está saturada, entonces el paciente está en espera de ello, ¿no? Doctora, disculpe que la interrumpa, doctora. ¿Sí puede volver a compartir pantalla, por favor? Porque se veía un poco borroso su presentación. Queremos volver a retomarlo. Por favor, si fuera tan amable. Gracias. Sí, claro. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Porque dicen que no veía claramente. ¿Ahí estamos? Exacto, sí. Y por el momento vamos a retirar su imagen. Vamos a dejar solo la pantalla. Perfecto. Ok. Entonces, la indicación es, como decía hace un momento, en el caso de que haya un fracaso del tratamiento con oxígeno, que no haya una indicación urgente de intubación orotraqueal y en espera de unidad de cuidados intensivos. Sabemos que es un tratamiento que es más simple, que es menos costoso con respecto a una ventilación no invasiva e incluso una ventilación invasiva, y es menos deleteria que la ventilación no invasiva. Siempre hay que hacerla bajo vigilancia, y más aún estos pacientes que rápidamente se pueden degradar, con el intensivista ya sea presente o prevenido. Y la interfase que tenemos que usar, es decir, la mascarilla, es la que tengamos disponible y según nuestra experiencia. Escuchaba hace un momento la experiencia que tiene Guillermo en cuanto al helmet. Por ejemplo, nosotros no tenemos mucha experiencia. Lo que hemos usado es simplemente una mascarilla sin fugas, ¿no? Y ahora les voy a explicar la segunda parte, que es, hay que tener en cuenta, y esto me imagino que ya con la práctica lo sabrán, que hay que usar filtros, que hay que usar dobles circuitos, es decir, que hay que asegurarse que el aire expirado del paciente no salga expirado directamente a la habitación del paciente, sino que haya un filtro, que haya un doble circuito justo antes, ¿no? Y es a lo que, digamos, se asemeja el respirador, ¿no? Como les decía, es fácil de usar a 10 centímetros, ¿no? En general.
tiene las mismas limitaciones de resultados que la ventilación no invasiva, y nosotros sí que la proponemos antes de una ventilación no invasiva, siempre y cuando el paciente no esté hipercápnico, y en este caso la indicación sería la invasiva, ¿no? Muy importante que el personal esté capacitado. Hay un trabajo multidisciplinario. En esta foto lo que tenemos son técnicos, digamos, los distribuidores de los ventiladores que vinieron a ayudarnos, que tenían ya todos los montajes de todos los respiradores hechos, digamos, en un almacén con los dobles circuitos, con los filtros hechos, con el humidificador. Esto es muy, muy importante y nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Los ventiladores ya estaban listos para ser usados. Y, como siempre digo, el intensivista prevenido, ¿no? Estos son algunos detalles, digamos, técnicos sobre cómo hacerlo, el doble circuito, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer para evitar la aerosolización. En este caso, estamos usando una mascarilla sin fuga. Recordar que todas las mascarillas que tienen este codo de color azul, todas las que tienen codo de color azul significa que no tienen fugas alrededor de la mascarilla. Entonces, hay que pensar siempre bien cómo va a ser mi circuito, por dónde el paciente va a inspirar y por dónde va a expirar. En este caso tenemos aquí el respirador, pues va a inspirar, digamos, por una de las dos ramas, me da igual la que sea, va a inspirar, el aire va a venir hacia el paciente y luego el paciente va a expirar por la otra rama expiratoria, ¿no? Al inicio poníamos 2 filtros en los 2 lados porque era un poco el lujo, y luego nos dimos cuenta que nos faltaban filtros. Así que decidimos solamente ponerlo en una de las 2 ramas, en la rama expiratoria. En este caso, mascarilla sin fuga, igual, mascarilla sin fuga, pero en este caso el ventilador, el respirador, me permite solamente una sola tubuladura, un solo corrugado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en este caso usaré un solo corrugado, pero con una válvula expiratoria que va directamente al ventilador. Y esto sería nuestro montaje, ¿no? Finalmente, el montaje no es cuál sea mejor o peor, sino es el que ustedes estén más familiarizados y al que ustedes tengan accesible. Pero siempre pensando por dónde va a inspirar, por dónde va a expirar el paciente, y que sea un circuito en el cual el aire expirado no salga a la habitación antes de ser filtrado. Esto es otra manera de hacerlo, ¿no? Cuando el ventilador no me permite tener 2 tubos, no me permite tener un circuito expiratorio, entonces lo que voy a hacer es, que igualmente, mascarilla sin fugas, el paciente va a expirar por este lado, que son unas fugas intencionales, pero antes de expirar va a haber un filtro, y por aquí el aire que expira el paciente se va a filtrar, el aire se va a filtrar, ¿de acuerdo? Y luego va a salir al aire ambiente. La desventaja de esto es que produce mucho ruido, y el paciente a veces no lo tolera adecuadamente. ¿Okay? Esto es en lo que respecta a la CPAP. Voy a pasar rápidamente lo que es el decúbito prono, que ya Guille ha hablado, así que ya me he ahorrado un poco de trabajo. Entonces, ¿cómo es la repartición? Como les decía, voy a hablar siempre un poquito de fisiopatología, pero siempre aplicada a la parte del tratamiento. ¿Cómo es la repartición de las lesiones pulmonares en el síndrome de distrés respiratorio del adulto? Pues miren, bien, vamos a tener zonas que están en esta región, que son zonas que están ventiladas y que pueden estar en riesgo de distensión. Luego les voy a explicar por qué. Tenemos zonas que están colapsadas, ¿de acuerdo? Pero que pueden ser reclutables. Y luego tenemos otras zonas que son de consolidación y que estas sí que no son difícilmente reclutables. En todo caso, en esta posición tenemos un paciente en decúbito supino y el paciente va a ventilar esta zona mucho mejor que la zona inferior. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque el volumen teleexpiratorio, el volumen al final de la expiración, disminuye según un gradiente antero-posterior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que voy a tener un mejor volumen teleexpiratorio en la parte anterior y en la parte posterior mucho menos. Pulmonar me refiero. En el distrés respiratorio del adulto, cuando hay un edema pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? La masa, va a haber un aumento de masa pulmonar de por sí, va a haber un mayor peso, digamos, de este pulmón porque hay un edema pulmonar. Hay que recordar que va a haber una menor distensibilidad de la pared torácica posterior, porque la pared torácica posterior no se puede distender más, puesto que hay la columna vertebral. La parte anterior sí que se puede distender un poco más, ¿de acuerdo? Es mayormente distensible. Entonces va a haber un mayor volumen teleinspiratorio. Al final de la inspiración va a haber mayor volumen en las áreas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí les he puesto el mismo escáner,
el mismo TAC, pero digamos que invertido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando ponemos al paciente en decúbito prono? Lo que vamos a hacer es vamos a aumentar un reclutamiento alveolar. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que estas zonas que están aquí en la parte posterior, que no estaban siendo bien ventiladas, ahora ya pueden ser ventiladas porque vamos a mejorar la compliance, digamos. Y estas zonas que estaban en riesgo de distensión, por ejemplo, si este paciente lo tenía yo ventilado y todo el aire que le daba en decúbito prono, todo el aire que le daba, la mayor parte iba a venir aquí, entonces lo que voy a hacer es una distensión. Si cambio la configuración del tórax, la configuración, digamos, la posición del tórax, lo que voy a hacer es que voy a permitir que estas otras áreas que están aquí se ventilen también. Voy a aumentar la oxigenación en pacientes porque voy a disminuir el shunt intrapulmonar. Esta es una foto que la tomé en una de mis guardias y esto es anecdótico porque fue esta paciente con la que comenzamos a hacer CPAP y decúbito prono. La verdad es que me acuerdo claramente de esta guardia. Voy a mirar justo si tengo un poquito de tiempo, si tengo algunos minutos. Pues teníamos varios pacientes al mismo tiempo que se descompensaban y no podíamos tener acceso a todos ellos a la unidad de cuidados intensivos rápidamente. Esta señora tenía a su esposo ya intubado y a su hija también hospitalizada. Entonces, lo único que me pedía es que no quería ir a cuidados intensivos y fue así como decidimos ponerla en CPAP. Bueno, ya estaba en oxígeno, la pusimos en CPAP y con CPAP no mejoraba y pusimos en decúbito prono y ustedes ven aquí la mejoría que tuvo la oxigenación, ¿no? He encontrado este estudio, que es uno de los pocos estudios realmente que tienen un buen número de pacientes y van a ver que aún no son muchos tampoco, sobre los efectos de la posición prona en pacientes no intubados cuando tienen fallo respiratorio por COVID. Ha sido publicado recientemente en junio del 2020, es el equipo italiano. Es un estudio prospectivo, monocéntrico, no es randomizado. Se incluyeron 56 pacientes y donde se les propuso un decúbito prono. A diferencia de en Argentina, los italianos no son tan fuertes y solamente lograron 3 horas, mínimo 3 horas de decúbito prono en 47 pacientes, ya sea que tuvieran oxígeno o en CPAP. Los resultados fueron como se esperaba, que mejoraba la PAFI, pero cuando volvían al decúbito dorsal como lo estaban antes, pues esta PAFI se mantenía solo en 50%, esta mejoría de la PAFI solo se mantenía en 50% de los pacientes. No era una mejoría a largo plazo, digamos, no redujeron la tasa de intubación y no había una mejoría duradera, ¿no? Bien es cierto, esto es un estudio que no hay ningún grupo de control, no es randomizado, y se incluyeron tanto pacientes con oxígeno y con CPAP, y esto sí que puede ser, como se dice, un biais a los resultados, ¿no? Y este equipo concluye que el decúbito prono es factible en pacientes despiertos en ventilación espontánea fuera de cuidados críticos, que mejora la oxigenación y que no hay diferencias en la tasa de intubación. Solo para recordarles, hasta ahora el decúbito prono en general sí que estaba indicado en el distrés respiratorio del adulto en pacientes intubados y sedados, pero han habido muy pocos reportes de pacientes despiertos y con ventilación espontánea, ¿no? Y es aquí cuando, esta es la foto que presentan ellos en el estudio, ¿no? Una vez más con el Hemlet, que nosotros tenemos poca experiencia. Y este es el estudio que nosotros publicamos, y con esto ya voy a terminar porque me quedan algunos 3 minutos. Voy a hacer esta presentación que publicamos en el European Respiratory Journal. Y lo que hicimos fue ver cuál era el beneficio, digamos, de la CPAP en el caso de los pacientes con COVID, ¿no? Se estudiaron 2 periodos. Un primer periodo en el cual no habíamos instaurado aún el protocolo que les mostré al inicio, y el segundo periodo donde ya se inicia este protocolo, digamos, bien establecido, y donde se introducía la CPAP. Es un estudio retrospectivo que evalúa el impacto de la CPAP en la tasa de intubación orotraqueal. Se compararon 2 periodos antes y después de la implementación de un algoritmo, y la hipótesis era que la CPAP podía evitar la intubación orotraqueal en pacientes con formas graves de SARS por COVID. Fue un estudio observacional, se hizo en nuestro servicio de neumología, en la zona de hospitalización. Los pacientes tenían una afectación por SARS confirmada por laboratorio y dificultad respiratoria aguda. Con estos criterios se incluyeron todos los pacientes que requerían por lo menos 6 litros de oxígeno
por minuto para mantener una saturación superior a 92%. En el primer periodo, lo único que se hacía cuando el paciente necesitaba más de 6 litros de oxígeno era continuar con el oxígeno. Y en el segundo periodo lo que se hizo fue se administraba la CPAP. Si el paciente necesitaba más de 6 litros de oxígeno, pues se ponía ya la CPAP. Mínimo toda la noche, más 2 horas, 2 veces al día. Esta fue la idea, ¿no? Se administró ya sea por mascarilla facial, con un ventilador de domicilio o con una válvula de presión positiva Busignac. Usamos muy poquito la válvula de Busignac. Inicialmente, como les dije, la CPAP, la presión era 10 centímetros, entre 8 y 12, según la tolerancia y las fugas, con el filtro antimicrobiano. La exclusión fue que fuera un paciente que tenía una hipoventilación, que tenía una PCO2 superior a 45 y que necesitaba una ventilación no invasiva. El outcome fue una intubación al día 7 o muerte en los pacientes de decisión que tenían una decisión de no intubar. Los criterios de intubación era que el paciente, los clásicos, ¿no? Que estuviera en inestabilidad hemodinámica, agravación de la insuficiencia respiratoria, uso de músculos accesorios, acidosis, una saturación inferior a 90%, con 5 minutos superior sin respuesta. Entonces, se incluyeron 97 pacientes, de los cuales finalmente fueron incluidos 52, 14 controles, 38 casos. No hubo diferencias entre los dos grupos, no hubo diferencia tampoco en la severidad ni en el tratamiento recibido. Y esto es lo que vemos aquí. Uy, perdón. Estos fueron los pacientes que fueron incluidos. Aquí está. La CPAP durante 5 días con uso diario de 8 horas como mínimo. En el periodo número 1 hubieron 6 pacientes intubados y 2 muertes sin intubación orotraqueal al día 7. Y en el periodo número 2, pues hubieron 9 intubaciones y 0 muertes. Entonces, en esto pudimos confirmar que la tasa de supervivencia sin intubación a 7 días fue significativamente mejor durante el periodo 2. El periodo 2 que corresponde a el periodo en el cual poníamos CPAP. Entonces, con esto podemos, digamos, un poco más acercarnos al hecho de decir que la CPAP puede mejorar, digamos, disminuir o mejorar la tasa de supervivencia sin intubación a 7 días. Y esto fue lo que hicimos. Y lo que vemos aquí, donde solo, cuando el primer periodo, que es en el periodo azul, donde solo usamos el oxígeno, este es el porcentaje de supervivencia sin intubación, fue menor, con respecto al porcentaje de supervivencia sin intubación del oxígeno con la CPAP, ¿no? Y voy a pasar directamente a las conclusiones. En cuanto al manejo neumológico de los pacientes con COVID, la afectación pulmonar, como hemos visto, se produce por la reacción inflamatoria. Hay un daño de la unidad alveolo-capilar. El objetivo del oxigenoterapia, el tratamiento, es una saturación entre 92 y 96 en pacientes con EPOC entre 88 y 92. La CPAP se utiliza para aumentar el reclutamiento alveolar, es de simple manejo. Si es posible, se debe asociar a una pronación. Hay una mejoría en la tasa de supervivencia sin intubación orotraqueal. El decúbito prono es factible en pacientes en sala de hospitalización con oxígeno o CPAP porque produce una mejoría en la oxigenación a corto plazo. Y yo, igual como Guillermo, pues esto es parte de nuestro equipo, esto es parte de nuestro servicio. Esta foto fue cuando estamos aún en el periodo de COVID, que ahora ya estamos un poco, por ahora, entre paréntesis, a día de hoy, 13 de agosto, más tranquilos. Y este es mi correo electrónico, si me quieren escribir. Creo que al final vamos a tener algunas preguntas, pues ahí les dejo todos mis contactos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Edwin. Un auténtico placer estar aquí en este webinar, además acompañados de amigos y increíble la experiencia, que espero que sea muy satisfactoria para todos. He estado viendo hoy las noticias de cómo va evolucionando el COVID en España y en Portugal y me costaba saber si una determinada noticia era referente a España o era a Perú, porque estamos en la misma situación. Estamos en una situación de repunte, en una situación donde los datos que disponemos parece que no son todos los reales que deben ser, en una situación donde estamos echando la culpa a los procesos de desescalada, a la juventud, a las reuniones familiares. Estamos en una situación en la que los dos países
andamos ahí detrás de, con la amenaza de un nuevo confinamiento. Leía, ¿no?, que el domingo parece que el presidente de Perú está proponiendo hacer confinamiento social, nosotros va a ser dentro de una semana. Es decir, que la situación es muy, muy parecida, aunque las curvas de nuevos casos, como veis ahí, pues difieren un poco, ¿no? España ha liderado un poco el tema de la utilización del alto flujo en la pandemia COVID, porque partíamos de una base previa de un entusiasmo generalizado por la utilización de esta técnica, ¿no? Como todos sabéis, el alto flujo, la terapia de alto flujo por cánulas nasales ha venido a revolucionar de alguna manera el manejo de los pacientes con fallo respiratorio agudo, fundamentalmente hipoxémicos, que es de los que vamos a hablar, pero también estamos en una fase de utilización en el fallo hipercápnico, en diferentes escenarios dentro del hospital, en diferentes servicios, y estamos llegando ya también a la utilización a largo plazo en el domicilio de determinados subgrupos de pacientes con terapia de alto flujo, ¿no? Y siempre decimos que cuando esto ocurre con alguna terapia, ya lo vivimos cuando nos incorporamos al mundo de la ventilación no invasiva, ya por los años 90 o los 80 finales, esto se debe a que es una terapia que tiene unos mecanismos de acción que son coherentes, que los podemos entender, que podemos visualizar qué hacen en nuestros pacientes y podemos ver qué tipo de pacientes se van a beneficiar y por qué, ¿no? Y es bien conocido como al hablar de terapia de alto flujo hablamos de algo más que un vehículo para administrar oxigenoterapia con una FiO2 controlada que puede llegar hasta el 100%, una FiO2 de 1, pero también tenemos una serie de efectos sobre la mecánica ventilatoria, tenemos efectos CPAP, reclutamos alveolos, tenemos un lavado de espacio muerto que es el principal mecanismo por el que se justifica su efecto beneficioso en pacientes hipercámicos, y todo esto acompañado de una humidificación y de un calentamiento del gas que el paciente respira que lo hace ser mucho más confortable y tolerable por el paciente. Y si nos damos cuenta, muchos de estos mecanismos son exactamente los mismos con los que justificamos por qué una CPAP o una ventilación de doble nivel de presión ejerce su beneficio en los pacientes. No puede variar la magnitud de un efecto o de otro, pero los mecanismos son muy superponibles. Nos hemos acostumbrado a ver las curvas de presión cuando administramos CPAP a los pacientes, o cuando administramos una presión de soporte o un doble nivel de presión, y ahora nos tenemos que acostumbrar a una curva de presión en la vía aérea mucho más fisiológica que reproduce de alguna manera el concepto antiguo de PIP que teníamos, pero que también ejerce una presión durante la inspiración que no la podemos medir de momento, pero que ya se empieza a hablar de una pseudopresión de soporte asociada a la terapia de alto flujo. Sabemos que la magnitud de los efectos beneficiosos del alto flujo están en relación directa al flujo que administramos, y el trabajo que podéis ver aquí a la izquierda, pues de un montón de efectos beneficiosos en pacientes que están en entorno experimental, con tomografía de impedancia, con sonda esofágica, midiendo el swing, el PTP, una serie de valores fisiológicos. Podemos ver que la mayoría de los TIC están con 60 litros, y esto ha justificado que en los últimos años se recomiende empezar en pacientes agudos la terapia de alto flujo con un flujo de 60 litros, ¿no? Y también tenemos evidencias publicadas de que la terapia va a ser mejor tolerada cuando la temperatura se regula, como ha dicho Guille al principio, alrededor de 31-34 grados, y no con los 37 que en los inicios de la terapia de alto flujo intentábamos tratar a los pacientes. Tenemos también otro trabajo que nos pone encima de la mesa un concepto fundamental. En ventilación no invasiva, la fuga ha sido siempre un problema muy importante, y la lucha contra la fuga. Y en la terapia de alto flujo, pues, el tener unas cánulas nasales, la posibilidad de diluir con el ambiente, la posibilidad de tener una fuga por boca, pues ha sido una preocupación para todo el mundo. Y bueno, en este trabajo se puso de manifiesto que el efecto beneficioso del alto flujo no se pierde por tener la boca abierta o cerrada. Lo único es que optimizamos el efecto lavado de CO2
cuando el paciente tiene la boca abierta y conseguimos un poquito más de presión en la vía aérea cuando el paciente tiene la boca cerrada. Por eso, cuando tratamos pacientes hipercápnicos, les recomendamos que hablen con el familiar que tienen al lado y que les cuente lo bien que se están pasando y evolucionando la enfermedad. Y cuando tenemos un paciente que queremos optimizar la presión, pues entonces recomendamos que mantenga la boca cerrada. Tenemos trabajos que nos hablan, como veis este de aquí, del efecto en el esfuerzo inspiratorio, esta pseudopresión de soporte que comentaba anteriormente. Y también tenemos alguna evidencia de que la aireación, la ventilación que se produce en los pulmones es mucho más homogénea cuando se emplea alto flujo que cuando se emplea sistemas de CPAP o de doble nivel de presión. Como nos contaba Claudia anteriormente, las diferentes áreas de consolidación más o menos reclutable o incluso de pulmón sano y que podemos sobredistender y tener, como ya nos dijo Patinoni, pues volutrama, alveolotrauma y todo este tipo de lesiones pulmonares, pues parece ser que a la hora de competir en esta Z, la terapia de alto flujo con la ventilación no invasiva es más favorable para la terapia, es menos lesiva para el pulmón la terapia de alto flujo. Esto ha hecho que a la hora de explicar los beneficios del alto flujo, pues aparecen esquemas como este que publicó ya hace unos años Frad, donde vemos que el alto flujo ejerce efectos durante la inspiración del paciente, pero también durante la expiración, ¿no? Es decir, que estamos actuando como cuando utilizamos un doble nivel de presión, tanto sobre la inspiración como sobre la expiración. Y el objetivo final es mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la mecánica ventilatoria, el trabajo respiratorio del paciente. Y como también hemos dicho ya anteriormente, todo ello en un entorno de humidificación activa que per se tiene también efectos beneficiosos sobre las secreciones respiratorias del paciente, las atelectasias, es decir, que es un tratamiento de amplio espectro y eso ha hecho que a día de hoy pues se esté utilizando, como decíamos al inicio de la exposición, en un grupo de pacientes muy heterogéneos, una miscelánea muy amplia. Por eso, en este momento consideramos a la terapia de alto flujo como también un sistema de soporte de terapia no invasiva, de soporte ventilatorio no invasiva, y así aparecen, por ejemplo, fijaros este manual del año pasado publicado, nuevas modalidades de ventilación no invasiva, pues ahí aparece el alto flujo, o en este otro artículo hablando de modalidades de ventilación no invasiva para tratar pacientes con fallo cardíaco agudo, pues la CPAP, el doble nivel de presión y también la terapia de alto flujo. Es decir, que en este momento consideramos, como dice aquí el profesor Ricard, profesor que trabaja en París también, en otro hospital diferente al de Claudia, pero es un experto mundial reconocido, ¿no?, en el tema de terapia de alto flujo. Fijaros que nos dice que la terapia de alto flujo debería ser la primera línea de soporte ventilatorio, primer concepto. No estamos hablando como hace 5 o 6 años de un sistema de oxigenoterapia, sino un tipo de soporte ventilatorio para pacientes con fallo respiratorio hipoxémico, incluso los más graves, y Ricard se atreve a decir que en determinados tipos de pacientes con distrés, como está pasando con el COVID, pues la terapia de alto flujo puede encontrar un lugar, y siempre, y esto es otro concepto fundamental, en la ausencia de criterios de intubación. Esto ya lo vivimos con la ventilación mecánica no invasiva también en su momento, de que el retrasar, por querer agotar plazos con una terapia no invasiva, retrasar una intubación que parece clara, pues conlleva una mayor mortalidad de los pacientes, ¿no? Y esto es algo que es exactamente igual de aplicable a los pacientes que son tratados con terapia de alto flujo. Por eso, desde hace ya unos años, cuando los pacientes tienen un fallo respiratorio agudo hipoxémico, los algoritmos, los protocolos de actuación, pues nos dice el paciente tiene criterios de intubación. Entonces, como veis aquí arriba a la derecha, pues si tiene criterios de intubación, se intuba. Y si no tiene criterios de intubación, la terapia, la primera línea de soporte ventilatorio en estos pacientes es la terapia de alto flujo. Y como bien decía Guille en su algoritmo, si va bien, pues llegamos hasta el final, hasta el alta del paciente, hasta el egreso del hospital. Y si hay alguna incidencia o el paciente no conseguimos todo el efecto beneficioso, toda la respuesta clínica que nosotros queremos, pues tendremos las técnicas, la CPAP o el doble nivel de presión como una alternativa previa a la intubación, si no es momento de intubar. Es decir, que desde hace
ya un tiempo venimos considerando a la terapia de alto flujo como la terapia de elección para tratar pacientes con fallo respiratorio agudo hipoxémico. Tampoco tenemos que entrar en el debate de ventilación no invasiva versus terapia de alto flujo o una u otra. Y en la literatura ha aparecido también el concepto de terapia combinada. Esto empezó con pacientes con alta demanda de ventilación no invasiva y que no podíamos darle periodos de descanso porque se producía un deterioro clínico y en el intercambio gaseoso del paciente, y entonces empezamos a cubrir estos periodos de descanso con terapia de alto flujo y a comprobar que el paciente no se deterioraba. De tal manera que esto ha ido llegando a situaciones donde personalizamos el tratamiento de los pacientes, repartiendo el tiempo de alto flujo o el tiempo de ventilación no invasiva dependiendo de las condiciones clínicas de cada paciente. Nuestro grupo ha trabajado últimamente durante la epidemia COVID en lo que hemos llamado una terapia de alto flujo optimizada con presión. Es decir, si queremos mejorar aún más el efecto PIP, el efecto CPAP de la terapia de alto flujo, pues lo que hemos planteado es asociar una CPAP de Busignac al equipo de alto flujo y a los beneficios que hemos comentado añadimos una mejora en la presión que conseguimos. Si veis aquí, por ejemplo, utilizando el AIRBO 2 a 40 litros y poniendo pues 20-30 litros en la CPAP de Busignac, al final tenemos esos 60 litros de flujo que el paciente queremos administrar al paciente, pero llegamos a cifras de presión en la vía aérea de 12-13 centímetros de agua de presión. Es decir, que con todo esto vamos avanzando en el camino de la optimización de la presión con la terapia de alto flujo. Y en toda esta situación aparece la pandemia COVID. Entonces, como es una enfermedad nueva que no conocemos muy bien, en los principios decíamos que era algo parecido a la gripe y que iba a tener unas connotaciones parecidas, que luego hemos visto que no ha sido el caso, pues claro, empezamos a tratar pacientes con terapia de alto flujo, pero alguien empezó ya a poner encima de la mesa, y estos son datos que provienen de epidemias anteriores, como la del SARS en 2003, aunque este artículo concreto se publicó en el 2009, hablando de un mayor riesgo de diseminación de virus, de aerosolización de los gérmenes, al utilizar terapias no invasivas. No nos había importado en estos 15 años atrás tratar pacientes con patología infecciosa, con gripe, con pacientes inmunodeprimidos, con los niveles de protección habituales en el entorno hospitalario, pero en la pandemia COVID el gobierno español nos dice que nos publica esta normativa, estos protocolos, claro que esto era el 31 de marzo, de que había que evitar tanto la no invasiva, la ventilación no invasiva, como la terapia de alto flujo. Y esto nos llevó a una situación de incertidumbre y de inquietud. No todos los profesionales que se han tenido que enfrentar a la pandemia COVID son expertos en terapia respiratoria no invasiva, y eso ha hecho, pues fijaros, en esta recopilación de un artículo de un grupo en el que se encuentra, por ejemplo, Nicolás Gil o Stefano Nava, las recomendaciones de sociedades internacionales en cuanto a la utilización de alto flujo, pues veis que hay asociaciones, sociedades científicas que son pro su uso, hay otras que están claramente en contra de su uso, hay otras que ponen condicionantes, que lo sugieren, que limitan, y hay otras que directamente ni lo mencionan ni se posicionan a favor o en contra, ¿no? Y esto ha hecho que en el mundo real pues haya fundamentalistas contrarios a la utilización de la terapia de alto flujo, y hay hashtags en Twitter de no terapia de alto flujo, no ventilación no invasiva. No digo nada de Argentina, Guille, luego comentas tú. O de que hasta que no haya ensayos clínicos, como dice aquí este compañero del Reino Unido, hasta que no haya ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, que nos digan que el riesgo de aerosolización tal, pues que lo mejor es no utilizarlo, ¿no? Hemos asistido a seminarios de webinar como este, ¿por qué no hay que utilizar ventilación invasiva y terapia de alto flujo? Fijaros aquí la SATI, la Sociedad de Terapia Intensiva Argentina, la recomendación evitar utilizar métodos de soporte ventilatorio no invasivo, CPAP no invasiva, alto flujo, en el escenario de fallo respiratorio agudo hipoxémico por COVID, ¿no?
Y esto hace que a día de hoy hay muchos pacientes que se están privando de la utilización de terapia de alto flujo. Contra este mayor riesgo de aerosolización, pues han aparecido también pues artículos y reflexiones hablándonos de que realmente los pacientes que están enfrentados a tratar este tipo de pacientes pues, no son precisamente los que más se contagian. Fijaros en este artículo de Stefano Nava, donde sorprendentemente, como dicen ellos, fijaros aquí abajo, el tercero por abajo, yo no sé si mi puntero en mi pantalla, como no estoy compartiendo escritorio, lo veis, por eso os lo señalo así. Los neumólogos aquí abajo pues, son de los que menos se contagian comparado con otros especialistas hospitalarios, ¿no? O hay artículos que nos han dicho que realmente la diseminación, la aerosolización de los gérmenes son escasos centímetros de la cara del paciente. Y fijaros, igual, comparado con los sistemas convencionales de oxigenoterapia, como las gafas nasales, las cánulas nasales o el Venturi, pues la distancia a la que se aerosolizan los gérmenes del paciente es mucho mayor que cuando utilizamos alto flujo, ahí en azul, ¿no? El segundo, como veis, por abajo. O en este otro artículo, cómo nos miden igual sistemas convencionales de oxigenoterapia, Venturi, la mascarilla simple comparado con el alto flujo. Veis que la distancia de dispersión en centímetros es mucho mayor con un Venturi, casi 40 centímetros, que con el equipo de alto flujo a 60 litros, que son 17 centímetros los que llega los gérmenes, ¿no? Por lo tanto, hay un cúmulo de artículos, os traigo alguna mención así suelta para que veáis que el beneficio que aporta el alto flujo conocido se debe balancear en los pacientes frente al riesgo desconocido realmente de la transmisión aérea, ¿no? Como nos dice este autor. O aquí este otro, siempre aparece la palabra de la hipotética aerosolización de virus. Hay que enfrentarla al hecho de que tenemos que mejorar a los pacientes con distrés respiratorio, evitarle hospitalizaciones prolongadas, intubaciones y ventilación mecánica invasiva. Como ya ha mostrado Guille, incluso a pesar de esta mínima aerosolización de gérmenes, podemos disminuir aún más ese problema, disminuir más este problema poniendo una mascarilla quirúrgica, ¿no?, al paciente, donde pues, esa aerosolización se va a quedar directamente en la mascarilla. Stefano Nava empezó en la pandemia sin utilizar la terapia de alto flujo y el 7 de abril nos sorprendió a todos con un Twitter diciendo, como leéis ahí, mis colegas me han convencido que la utilización del alto flujo es eficaz en el distrés leve, moderado, y que, bueno, pues ahora es un fan y está publicando mucho alrededor del alto flujo. En este artículo, que os recomiendo que leáis, yo os puedo pasar, si me lo pedís, de toda esta bibliografía, tenéis a vuestra disposición la presentación si queréis, pues hay un cúmulo de sociedades científicas, la italiana, china, australiana, Nueva Zelanda, alemana, hablando de que, como veis aquí, todas recomiendan que la terapia de alto flujo como una estrategia de primera línea para tratar a los pacientes con COVID, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, en este manual chino que se publicó recogiendo la experiencia del COVID en la ciudad de Wuhan, como la terapia de cánula de alto flujo, pues todos los pacientes, ellos empezaron tratando pacientes, como decía Guille, ahora con una frecuencia de 25 o más respiraciones por minuto y un PAFI menor de 300, o esta otra recomendación de la guía australiana, la recomendación australiana y neozelandesa, diciéndonos, como veis aquí en el punto 1, que la terapia de alto flujo es recomendada para los pacientes con COVID, siempre y cuando, pues, evidentemente, adoptemos las medidas de protección necesarias. O esta campaña, la Sorbonne Green Sepsis, que proceden de 36 expertos de 12 países, pues igual nos recomienda la utilización de alto flujo versus la terapia de oxigenoterapia convencional, que se mueve esto solo, como veis ahí en el punto 25, en el punto 26, también la terapia de alto flujo en relación a las terapias de soporte ventilatorio no invasivo, y así podríamos seguir mencionando otros algoritmos donde siempre, si no hay criterios de intubación, con las medidas de protección adecuadas, la terapia de alto flujo se está consolidando como la terapia de primera elección. Ya aparece algún artículo, alguna referencia
pues, no hemos tenido tiempo de poner nadie a publicar series grandes, ni hacer estudios randomizados, ni controlados, pero bueno, ya nos dicen que en pacientes con PAFI de menos de 300, pues la terapia de alto flujo puede evitar intubaciones endotraqueales. Ya aparece algún artículo en el que si ponemos en prono a los pacientes con terapia de alto flujo vamos a optimizar también el intercambio gaseoso. Ya aparece alguna referencia, porque ahora en tiempos de COVID, pues las redes sociales y los grupos de expertos que se comunican, nos comunicamos por grupos de WhatsApp y demás, pues vamos viendo adelantos, ¿no? Mucho antes de que aparezcan publicados. Pues bueno, ya sabemos que los italianos están probando, por ejemplo, el decúbito lateral, también con muy buenos resultados en cuanto a la movilización de los exudados pulmonares y la mejora en el intercambio gaseoso. Y bueno, pues ahí es donde estamos muchas veces yendo a ver cómo estamos haciendo las cosas unos y otros en las redes sociales, ¿no? Y aquí ponía yo ahora hace unos días en Twitter que cuando aparece una nueva enfermedad no conocemos nada, lo único que tenemos es nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras capacidades y habilidades, y es lo que tenemos que utilizar mientras aparecen realmente estudios serios y estudios claros, ¿no? Esta frase se la dedico a Guille porque le va a gustar mucho. En este artículo que si ponéis en Google, en el PubMed, una búsqueda de COVID y alto flujo, este es el primer artículo, es el más reciente, y ya nos dicen aquí que tenemos que hacer mucho esfuerzo en protegernos los profesionales de la infección, pero también en proteger a los pacientes del dogma, ¿no? Como veis ahí en la última frase. Esto es un articulillo que, fijaros, el último párrafo está en México y es un reclamo descarado al gobierno mexicano para que inviertan en comprar aparatos de alto flujo y en comprar los fungibles necesarios para poder tratar a los pacientes. Es decir, que esto ya se está convirtiendo en un reclamo a nuestras autoridades sanitarias, porque hay muchos sitios donde todavía no ha llegado o no tienen posibilidad de tratar a todos los pacientes que lo requieren con esta terapia. Este artículo nuestro terminamos diciendo que prescindir de las terapias no invasivas en la epidemia COVID es un lujo que no nos podemos permitir con el conocimiento que tenemos ahora mismo, ¿no? En un artículo del grupo de Stefano Nava, este es el protocolo de ellos, pero dejo ahí para que veáis también el uso de las terapias no invasivas cuando el paciente tiene un PAFI entre 150 y 300 y cuando tienen aquí pues otra serie de condicionantes para que luego lo veáis con más tranquilidad, cuando utilizar terapia de alto flujo, utilizar el prono y cuando considerar, sobre todo en pacientes hipercápnicos, recomiendan ellos la terapia con ventilación mecánica no invasiva de doble nivel de presión e incluso, pues como sin ponerle el color rosa que había puesto Claudia, cuando acceder ya a la intubación y a la terapia invasiva, ¿vale? Lo cierto es que a día de hoy también hay artículos y hay reflexiones acerca de la mayor mortalidad que se ha producido en los pacientes con COVID intubados en las unidades de cuidado intensivo, y se ha puesto encima de la mesa de que probablemente se les ha privado por este riesgo de mayor transmisión y aerosolización de virus, se les ha privado del uso de terapias no invasivas, y esto ha hecho que se intuben muchos pacientes que de otra manera hubieran podido salir adelante con terapias no invasivas, ¿no? Y fijaros, en esta última línea los doctores están haciendo una llamada de atención para revisar las guías de cómo tratar los pacientes en UCI, o esto que ya es mi última diapositiva, fijaros en el comentario de la derecha del Lancet, cómo la intubación precoz de los pacientes podría resultar en la intubación de muchos pacientes, como os decía antes, que podrían de otra manera haber mejorado bajo el uso de terapias no invasivas. Yo os dejo ahí también mi correo y tal, a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis, independientemente de que ahora en el turno de preguntas podamos entrar en detalle en alguna otra cosa que os apetezca. Muchísimas gracias.